Ahí estamos. Bueno, yo quiero decir que yo soy Isaías Garde para los que no me conocen, que son la mayoría del universo en general, que sepan quién está hablando, ¿no es cierto? Bueno, acá veo caras que me parece que es la primera vez que están en estas reuniones, ¿eh? Está acá Lucas, alguno más, Luis, vos también, me parece que es la primera vez que te veo. Puede ser, bueno, no importa. Bueno, hoy vamos a meternos con un texto de Borges, ¿eh? Un texto, digamos, bueno, bastante conocido, ¿no? Es El escritor argentino y la tradición. Es un pequeño ensayo, ¿m? Que aparece, digamos, en el contexto de las obras completas de Borges, aparece en el libro Discusión. ¿M? Acá dice Lucas que sí, que es la primera vez que está bueno. Esperemos que te guste. Entonces, aparece, digamos, había dicho yo en el libro Discusión. ¿M? Discusión es un libro que Borges publicó en el año 32, en aquella de su década de ensayista, básicamente. Pero en realidad es un agregado que le hizo Borges a aquel libro. Son estas manganetas que hacía Borges con ciertos desplazamientos temporales y demás. Este libro, este ensayo que vamos a ver hoy, no está originalmente en ese libro, sino que esto que yo voy a leer es la transcripción de una conferencia que él dio en el año 1951, o sea, muchísimo tiempo después, ¿no es cierto? En el Colegio Libre de Estudios Superiores, ¿m? Donde él daba conferencias, daba algunas clases y demás. Y bueno, después él lo reacomodó y lo incluyó en este libro, en aquel viejo libro de ensayos que se llamaba Discusión. Año 1951 fue dictada esta conferencia. ¿M? Vamos a ver después cómo es el contexto donde él da esta conferencia y demás, ¿no es cierto? Y por qué dice algunas cosas que dice acá. No tenemos tanto tiempo como para meternos muy a fondo con la cuestión. Vamos a ir leyendo el ensayo directamente y vamos a ir parando para hacer algunos comentarios, ¿no es cierto? Bueno, arranca Borges de la siguiente manera, dice, quiero formular y justificar algunas proposiciones escépticas sobre el problema del escritor argentino y la tradición. Mi escepticismo no se refiere a la dificultad o imposibilidad de resolverlo, sino a la existencia misma del problema. Creo que nos enfrenta un tema retórico apto para desarrollos patéticos, más que de una verdadera dificultad mental. Entiendo que se trata de una apariencia, de un simulacro, de un pseudo problema. Acá ya pone más o menos claro lo que él piensa. Este tema del escritor argentino y la tradición, yo no sé qué relevancia puede tener hoy en día, porque bueno, pasó mucho tiempo, ¿no es cierto? Se acomodaron un montón de cosas, pero en aquel momento era un tema que estaba, digamos, ahí sobre la mesa de los asuntos literarios, es decir, a lo que va, las polémicas que solían darse en aquellos tiempos, ya venía esto desde décadas antes, ¿no? Eran eh, sobre o sea, obviamente la literatura argentina era una cosa bastante nueva, ¿no es cierto? Había distintas posiciones, o sea, cómo teníamos que escribir los argentinos, ¿eh? O sea, cuál sería nuestro fundamento histórico para generar una literatura propia, ¿no es cierto? O sea, a qué líneas tendríamos que adherir, ¿no es cierto? Había varias posiciones, acá Borges va a nombrar algunas de ellas, no me quiero adelantar mucho, ¿no es cierto? Entonces, él de arranque dice que para él es un falso problema, en realidad, y se va a limitar a aclarar algunos puntos. Entonces, sigo. Antes de examinarlo, quiero considerar los planteos y soluciones más corrientes. Empezaré por una solución que se ha hecho casi instintiva, que se presenta sin colaboración de razonamientos, ¿eh? La que afirma que la tradición literaria argentina ya existe en la poesía gauchesca. Según ella, el léxico, los procedimientos, los temas de la poesía gauchesca deben ilustrar al escritor contemporáneo y son un punto de partida y quizá un arquetipo. Es la solución más común
y por eso pienso demorarme en su examen. Un segundo que voy a dar entrada a dos personas más. Entonces, la primera de estas cuestiones que estaban en la polémica, algunos afirmaban que ya teníamos una literatura, digamos, que se había generado a partir de la literatura gauchesca, ¿eh? Gauchesca. Bueno, ustedes saben, Martín Fierro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora va a profundizar un poco más, ¿no es cierto? Ha sido propuesta, a ver un segundito. Vamos a admitir a más gente, acá está. Bueno, esta solución, digamos, de la gauchesca ha sido propuesta por Lugones en El Payador, en el libro El Payador, ¿no? Ahí se lee que los argentinos poseemos un poema clásico, el Martín Fierro, y que ese poema debe ser para nosotros los que los poemas homéricos fueron para los griegos. Parece difícil contradecir esta opinión, sin menoscabo del Martín Fierro. Creo que el Martín Fierro es la obra más perdurable que hemos escrito los argentinos y creo con la misma intensidad que no podemos suponer que el Martín Fierro es, como algunas veces se ha dicho, nuestra Biblia, nuestro libro canónico. Es decir, una cosa no quita la otra, que sea la obra más perdurable que hayamos escrito los argentinos, tampoco implica homologarla con una cuestión de origen como si fuera la Biblia, ¿no es cierto? Ya está matizando mucho Borges las cuestiones. ¿M? Perfecto. Ricardo Rojas era el famoso Ricardo Rojas, al que Borges criticó muchísimo, ¿no es cierto? Bueno, Ricardo Rojas, que también ha recomendado la canonización del Martín Fierro, tiene una página en su Historia de la Literatura Argentina que parece casi un lugar común y que es una astucia, ¿eh? Parece casi un lugar común y que es una astucia. Ese I significa, equivale a un pero, ¿no? Bien. Rojas estudia la poesía de los gauchescos, es decir, la poesía de Hidalgo, Ascasubi, Estanislao del Campo y José Hernández, y la deriva de la poesía de los payadores, de la espontánea poesía de los gauchos. Y acá tenemos una cuestión. Bueno, la gauchesca es eso, básicamente. Hidalgo, Ascasubi, Estanislao del Campo y José Hernández. Los gauchescos lo llama, ¿eh? Que derivarían, digamos, su poesía, supuestamente, según Ricardo Rojas, de los gauchos, ¿eh? Acá hay un matiz entre los gauchos, digamos, esos sí que eran digamos, los originales, y los gauchescos, ¿eh? Los que después hicieron una retórica a partir de ese lenguaje. Bueno. Es decir, los payadores, ¿no es cierto? Una continuación o magnificación de la poesía de los payadores. Sospecho que hay un grave error en esta afirmación. Podríamos decir un hábil error. Fíjense, este, es grave, pero es un hábil error. O sea, es una astucia de Ricardo Rojas para justificar su posición. Porque se ve que Rojas, para dar raíz popular a la poesía de los gauchescos, insisto con esto de los gauchescos, ¿no? Que fueron estos autores cultos que escribieron en el supuesto lenguaje de los gauchos, ¿no? Que empiezan en Hidalgo y culminan en Hernández, la presenta como una continuación o derivación de la de los gauchos. Y así Bartolomé Hidalgo es no el Homero de esta poesía, como dijo Mitre, sino un eslabón. El verdadero Homero sería el gaucho, ¿no? Ricardo Rojas hace de Hidalgo un payador. Sin embargo, según la misma historia de la literatura argentina, este supuesto payador empezó componiendo versos en decasílabos, ¿eh? Metro naturalmente vedado a los payadores, que no percibían su armonía, como no percibieron la armonía del endecasílabo los lectores españoles cuando Garcilaso lo importó de Italia, ¿eh? Es una observación bien interesante, es decir, los payadores estuvieron antes y los payadores escribían en octosílabos. No percibían la armonía del endecasílabo. El endecasílabo, digamos, es un verso culto, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Un verso más académico, más elaborado, que efectivamente Garcilaso importó de Italia a España, por sugerencia de su amigo Boscán y demás. Este,
los sonetos y todo ese tipo de cosas, porque en España también, digamos, gran parte de la poesía popular que se escribía hasta ese momento eran octosílabos, lo mismo que los payadores, ¿no es cierto? De ahí vienen estas métricas, ¿no? Bueno, y acá Ricardo Rojas, digamos, un poco falsifica la cuestión, fuerza un poco la interpretación para hacer, digamos, de este Bartolomé Hidalgo un payador y no lo era en realidad. El tipo empezó escribiendo en el decasílabo, es decir, de alguna manera era un tipo académico, un tipo culto. Borges va a decir en muchas ocasiones que la gauchesca y en general esta visión de los gauchos fue un invento de los literatos de las ciudades, ¿no? Es decir, de Buenos Aires, básicamente. Este, cosa que podemos estar de acuerdo hasta cierto punto. También decía Borges de este libro que él está citando de Rojas, ¿no es cierto?, que es Historia de la Literatura Argentina, dice que el libro en sí, que eran no sé cuántos tomos, era más extenso que la propia literatura argentina, era más largo el libro de Rojas que todo lo que se había escrito hasta ese momento como literatura argentina. Tenía un poquito de inquina, digamos. Bueno. Entonces, entiendo que hay una diferencia fundamental entre la poesía de los gauchos y la poesía gauchesca. Basta comparar cualquier colección de poesías populares con el Martín Fierro, con el Paulino Lucero, con el Fausto, para advertir esa diferencia que está no menos en el léxico que en el propósito de los poetas. Y ahora va a decir, los poetas populares del campo y del suburbio versifican temas generales, las penas del amor y de la ausencia, el dolor del amor, y lo hacen en un léxico muy general también. En cambio, los poetas gauchescos cultivan un lenguaje deliberadamente popular que los poetas populares no ensayan. No quiero decir que el idioma de los poetas populares sea un español correcto. Quiero decir, si hay incorrecciones, son obras de la ignorancia. En cambio, en los poetas gauchescos hay una busca de palabras nativas, una profusión de color local. La prueba es esta. Un colombiano, un mexicano o un español pueden comprender inmediatamente la poesía de los payadores, de los gauchos, y en cambio necesitan un glosario para comprender siquiera aproximadamente a Estanislao del Campo o a Hilario Ascasubi. Esta observación que hace con respecto a los poetas estos gauchescos, es decir, los tipos apelaban deliberadamente a esa jerga o al supuesto vocabulario de los gauchos, sobreabundaban en términos de color local, cosa que los verdaderos payadores no hacían, ¿eh? Los payadores, digamos, sus encuentros, sus disputas retóricas se dirimían con términos generales, ¿no? Del idioma general, aún con incorrecciones, no importa, eso es otra cosa, pero no abusaban de los términos propios de la cosa del campo. Y eso sí sucedía con los gauchescos, ¿no es cierto? Con esta gente culta. Esto lo va a decir Borges después o antes, en algún momento, lo dijo también sobre el tango, ¿no es cierto? Sobre las letras de tango. Y él decía, por ejemplo, que el lunfardo era en general un invento de los que escribían sainetes, ¿viste? Que la gente del pueblo no utilizaba tanto el lunfardo, como si sobreabundaban en los sainetes, una cosa bastante artificial. Y que después los saineteros influyeron en los letristas de tango, ¿no? ¿Vos, Virginia, querías decir algo? No, justamente iba a hacer una observación de eso porque te iba a preguntar si no había hecho alguna observación sobre el lunfardo de Art. Claro, bueno, sí, claro. Borges contaba una anécdota, ¿no es cierto? Que, bueno, con respecto a Roberto Ar, ¿no es cierto? Ese amor-odio que se tenían con Ar, ¿no es cierto? Pero Borges siempre le reconoció ciertas cosas, entre ellas la autenticidad de Ar, ¿no es cierto? Ar decía, viste, que lo acusaban, digamos, sus padres, ¿viste? Porque Ar se dedicaba a los temas más bien marginales, ¿no es cierto? La vida de los delincuentes, ¿no es cierto? En un idioma bastante torpe, si uno quiere, pero por otras cuestiones, pero no apelaba a términos lunfardos, ni mucho menos.
o algunas veces lo hacía muy exageradamente, y le recriminaban a Art que no conocía el lunfardo, y Art decía que él no había tenido tiempo de aprenderlo, el lunfardo, ¿viste? Porque él siempre había tenido que, ¿viste? Andaba por la calle, tenía calle, ¿viste? Andaba por la calle, andaba trabajando y no había tenido tiempo de aprender los términos lunfardos, ¿no es cierto? Bueno, pasa algo parecido con estos gauchescos, ¿eh? Los gauchescos son lo que efectivamente, munidos de un glosario de términos campestres, escribían sus textos, ¿no es cierto? Cualquiera que lea el Martín Fierro, cualquiera de los otros, está súper abundante. Es verdad que un extranjero, digamos, alguien que no sea argentino, necesita un diccionario para saber de qué está hablando, a qué se está refiriendo el poeta en tantos y tantos y tantos términos, cosa que no hacían los payadores. Los payadores no abusaban de estos términos. Bueno, bien. Entonces, dice, en cambio, los poetas gauchescos hay una busca, ¿eh? Borges siempre en vez de decir búsqueda decía busca. Es una tara que tenía junto con Bioy, lo hacía deliberadamente. Bueno, todo esto puede resumirse así. La poesía gauchesca, que ha producido, me apresuro a repetirlo, obras admirables, o sea, no le quita valor el literario. Dice, es un género literario tan artificial como cualquier otro. Interesante. En las primeras composiciones gauchescas, en las trovas de Bartolomé Hidalgo, ya hay un propósito de presentarlas en función del gaucho como dichas por gauchos, para que el lector las lea con una entonación gauchesca. Ahí está la deliberación, el artificio, ¿no es cierto? Nada más lejos de la poesía popular. El pueblo, esto yo lo he observado no solo en los payadores de la campaña, sino en los de las orillas de Buenos Aires, cuando versifica, tiene la convicción de ejecutar algo importante y rehúye instintivamente las voces populares y busca voces y giros altisonantes. Esto es bien interesante. Este, por más que después el resultado de esa búsqueda de estos poetas populares fracase, tal vez, ¿no es cierto? Los tipos querían hablar bien, o sea, no buscaban los términos del lunfardo ni de lo cotidiano, querían hacer poesía, o sea, se consideraban que estaban haciendo algo importante, entonces desdeñaban esta cuestión de la jerga o de los términos populares, tanto aquellos payadores como los orilleros también y los tangueros después, ¿no es cierto? O sea, querían decir algo importante, y había que decirlo bien, ¿viste? Cómo iban a utilizar un término lunfardo. O sea, se entiende eso, ¿no? Es perfectamente lógico lo que está diciendo. Bueno, entonces es probable que ahora la poesía gauchesca haya influido en los payadores, lo mismo que había sucedido con los saineteros y el tango. Y estos abunden también en criollismo, pero en el principio no ocurrió así. Y tenemos una prueba que nadie ha señalado, dice Borges, en el Martín Fierro. Bien. El Martín Fierro está redactado en un español de entonación gauchesca y no nos deja olvidar durante mucho tiempo que es un gaucho el que canta. Abunda en comparaciones tomadas de la vida pastoril. Sin embargo, hay un pasaje famoso en que el autor olvida esta preocupación de color local y escribe en un español general y no habla de temas vernáculos, sino de grandes temas abstractos, del tiempo, del espacio, del mar, de la noche. Me refiero a la payada entre Martín Fierro y el Moreno, que ocupa el fin de la segunda parte. Yo no sé si ustedes recuerdan esta parte del Martín Fierro, pero efectivamente, cuando al final se presenta el negro, que era el hermano, supuestamente, de aquel que había asesinado, y se desafían y entran a payar, acá ya no estamos, o sea, nos salimos del ámbito de la gauchesca. Si ustedes leen, es como una especie de payada metafísica. Se abordan los grandes temas de la filosofía, ¿eh? Y los tipos no hablan ni de las vacas preñadas, ni de los maneos, ni de nada. O sea, están haciendo lo mejor que pueden. Dentro de sus limitaciones retóricas, los tipos abordan los grandes problemas, ¿no es cierto? Dice, bueno, ahora hablame del tiempo, le dice Martín Fierro al negro, y el negro empieza a hacer una especulación, ¿viste? Un poco schopenhaueriana, ¿no es cierto? Este, porque se olvidó.
del lenguaje gauchesco y está escribiéndolo en español más general, ¿no? Y esto es típico de los productos populares, según Borges, ¿no? Bueno, es como si el mismo Hernández hubiera querido indicar la diferencia entre su poesía gauchesca y la genuina poesía de los gauchos. Cuando esos dos gauchos, Fierro y el Moreno, se ponen a cantar, olvidan toda afectación gauchesca y abordan temas filosóficos. He podido comprobar lo mismo oyendo a payadores de las orillas. Estos rehúyen el versificar en orillero o lunfardo y tratan de expresarse con corrección. Desde luego fracasan, pero su propósito es hacer de la poesía algo alto, algo distinguido, podríamos decir, con una sonrisa, dice Borges, perdonándoles la vida, ¿no? Bien. La idea de que la poesía argentina debe abundar en rasgos diferenciales argentinos, todo esto está encuadrado para explicar esta postura, ¿no es cierto? Había cierta gente que decía que había que escribir de esta manera, ¿no? Este, la idea de que la poesía argentina debe abundar en rasgos diferenciales argentinos y en color local argentino me parece una equivocación. Si nos preguntan qué libro es más argentino, el Martín Fierro o los sonetos de la urna de Enrique Banch, no hay ninguna razón para decir que es más argentino el primero. Se dirá que en la urna de Banch no está el paisaje argentino, la topografía argentina, la botánica argentina, la zoología argentina. Sin embargo, hay otras condiciones argentinas en la urna. Recuerdo ahora unos versos de la urna que parecen escritos para que no pueda decirse que es un libro argentino. Son los que dicen, el sol en los tejados y en las ventanas brilla, ruiseñores quieren decir que están enamorados. Aquí parece inevitable, dice Borges, condenar el sol en los tejados y en las ventanas brilla. Enrique Banch escribió estos versos en un suburbio de Buenos Aires y en los suburbios de Buenos Aires no hay tejados, sino azoteas. Ruiseñores quieren decir que están enamorados. El ruiseñor es menos un pájaro de la realidad que de la literatura, de la tradición griega y la germánica. Sin embargo, yo diría que en el manejo de estas imágenes convencionales, en esos tejados y en esos ruiseñores anómalos, no estarán desde luego la arquitectura ni la ornitología argentina, pero está en el pudor argentino, la reticencia argentina, la circunstancia de que Banch, al hablar de ese gran dolor que lo abrumaba, al hablar de esa mujer que lo había dejado y había dejado vacío el mundo para él, recurre a imágenes extranjeras y convencionales como los tejados y los ruiseñores, es significativa, significativa del pudor, de la desconfianza, de las reticencias argentinas, de la dificultad que tenemos para las confidencias, para la intimidad, dice Borges. ¿Qué le parece eso? O sea, no tenés por qué, en vez de ruiseñor podés poner el zorzal o en vez de, viste, el tejado, la azotea, pero con eso no sos más argentino, o lo sos superficialmente, pero el tipo elige esos símbolos que son absolutamente literarios para transparentar el pudor, que sí es argentino, la reticencia, la incapacidad de hablar abiertamente, ¿no es cierto?, de las emociones. ¿eh? Fíjense la lectura de Borges, ¿no es cierto? Va, se mete un poquito más allá de la capa superficial. Y para terminar diciendo que este libro, La Urna, es tan argentino como el Martín Fierro, ¿eh? No es más ni menos, es tan argentino como el Martín Fierro. Y así con tantas otras cuestiones. Bueno, esa es una de las posiciones, era esa. Dice, además, no sé si es necesario decir que la idea de que una literatura debe definirse por los rasgos diferenciales del país que la produce es una idea relativamente nueva. También es nueva y arbitraria la idea de que los escritores deben buscar temas de sus países. ¿eh? Sin ir más lejos, creo que Racine ni siquiera hubiera entendido a una persona que le hubiese negado su derecho al título de poeta francés por haber buscado temas griegos y latinos. Creo
que Shakespeare se habría asombrado si hubieran pretendido limitarlo a temas ingleses y si le hubiesen dicho que como inglés no tenía derecho a escribir Hamlet de tema escandinavo o Macbeth de tema escocés. El culto argentino del color local es un reciente culto europeo que los nacionalistas deberían rechazar por foráneo, dice. Fíjense esa frase envenenado, ¿no es cierto? Este culto famoso de la pureza de lo propio, ¿no es cierto? De apelar a lo que generamos nosotros, o sea, que en un principio suena tan nacionalista y tan patriótico, es un reciente culto europeo, es decir, hasta eso, digamos, lo tomamos de afuera, ¿no? Y les aconseja a los nacionalistas, contra el que va dirigido en realidad este ensayo, viste que deberían rechazarlo por foráneo, es decir, el consejo de escribir en argentino hay que rechazarlo porque es un consejo foráneo, es un consejo que viene de afuera. Fíjense cómo le busca la vuelta, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir. Ahora podemos hablar un poquito de por qué escribe esto en este momento, ¿no? Dice, he encontrado días pasados una curiosa confirmación de que lo verdaderamente nativo suele y puede prescindir del color local. ¿Mm? Encontré esta confirmación en la historia de la declinación y caída del Imperio Romano de Gibbon. Y Gibbon observa que en el libro árabe por excelencia, en el Alcorán, nada menos, dice, no hay camellos. Yo creo que si hubiera alguna duda sobre la autenticidad del Alcorán, bastaría esta ausencia de camellos para probar que es árabe. Fue escrito por Mahoma, y Mahoma, como árabe, no tenía por qué saber que los camellos eran especialmente árabes. Eran para él parte de la realidad. No tenía por qué distinguirlos. En cambio, un falsario, un turista, un nacionalista árabe, lo primero que hubiera hecho es prodigar camellos, caravanas de camellos en cada página. Pero Mahoma, como árabe, estaba tranquilo. Sabía que podía ser árabe sin camellos. Creo que los argentinos podemos parecernos a Mahoma. Podemos creer en la posibilidad de ser argentinos sin abundar en color local. ¿M? Vamos a parar un segundo acá, porque este fragmento, esto de que en el Corán no hay camello, es una de las frases más conocidas de Borges, que cada tanto aparece por ahí. Bueno, es interesante, Mahoma estaba tranquilo, como era árabe podía prescindir de los camellos, ¿viste? No le importaban especialmente. Bueno, la verdad es que esta cita de Borges es una mentira. ¿M? En el Corán, efectivamente, hay camellos. No puede no haberlos. No hay muchos camellos, pero hay camellos, ¿viste? Habrá 10 o 12 o 15 camellos, y no están todos juntos, no aparece una manada de camellos, pero hay camellos, ¿viste? Esto es falso, es una cita que hace Borges de el historiador este inglés, que no dice exactamente lo que Borges dice que dice, ¿eh? La cita cómo es, del historiador este inglés, dice que de lo que no habla Mahoma, o sea, dice, en realidad dice que Mahoma era muy aficionado a la leche, ¿no es cierto? A la leche recién ordeñada, ¿no es cierto? Pero que prefería la leche de vaca. Y nunca menciona, dice Gibbon, la leche de camello. Eso es lo único. Borges falsifica esta cita absolutamente y lo hace decir directamente que en el Corán no hay camello. Y es una mentira, de las tantas mentiras de Borges. Es una manipulación. ¿M? Pero queda bien, está bárbaro. O sea, en realidad tendríamos que decir, en el Corán no tendría que haber camellos, porque Mahoma era árabe y no lo necesitaba. Pero bueno, algún camello se le coló a Mahoma y todo. O a Mahoma o a Alá, que era el que le dictaba el texto, ¿no es cierto? Así que ojo con eso, ¿viste? No repitamos que en el Corán no hay camello, porque sí hay camello. Bueno, este, mm, pero está bien como ilustración, ¿no es cierto? Esto es una fabulita para explicar este tema del color local, ¿viste? Si somos argentinos, ¿viste? Eh, el zorzal no sé, familiar, no tenemos que estar hablando, poniendo zorzales por todas partes. Bueno, dice, séame permitido aquí una confidencia, una mínima confidencia. Durante muchos años, bueno, acá es interesante. ¿M? Después de este párrafo vamos a hablar un poquito del contexto. Escuchen esta.
Durante muchos años, en libros ahora felizmente olvidados, traté de redactar el sabor, la esencia de los barrios extremos de Buenos Aires. Naturalmente abundé en palabras locales. Acá está haciendo una mea culpa, ¿eh? No prescindí de palabras como cuchilleros, milonga, tapia y otras, y escribí así aquellos olvidables y olvidados libros. Dice Borges. Momento que voy a dar entrada a alguien más. A ver acá. Alguien tardío. Momentito. Ahí estamos. Bueno, entonces acá está otra vez, ¿no es cierto? Está hablando de aquellos libros que él repudiaba, que eran los de la primera década en general, ¿no es cierto? Dice que abundó, él justamente cayó en este pecado que él está denunciando acá, ¿no es cierto? El exceso de color local, dice Milonga, Tapia, y escribía así aquellos olvidables y olvidados versos. Bien. Eh, momento, y olvidados libros. Luego, hará un año, escribí una historia que se llama La muerte y la brújula, que es una suerte de pesadilla, una pesadilla en que figuran elementos de Buenos Aires deformados por el horror de la pesadilla. Pienso allí en el Paseo Colón y lo llamo la Rue de Toulon, y pienso en las quintas de Adrogué y la llamo Triste Leroy. Publicada esa historia, mis amigos me dijeron que al fin habían encontrado en lo que yo escribía el sabor de las afueras de Buenos Aires, precisamente porque no me había propuesto encontrar ese sabor, porque me había abandonado al sueño, pude lograr al cabo de tantos años lo que antes busqué en vano, dice Borges. Bueno, bien. Acá hay un par de cosas para considerar, ¿no es cierto? Primero, a ver un momento, ¿dónde estamos? Primero que insisto, este texto es del año 51, ¿m? Y Borges dice, hará un año, publicó, no, otro falso dato, ¿no? No hacía un año que había escrito La muerte y la brújula, hacía casi 10 años que había escrito La muerte y la brújula, que es un texto de la década del 40, ¿eh? Pero eso después va a generar una serie de errores en algunos profesores que cuentan esta historia, ¿no es cierto? Este, y se acusa a sí mismo de haber caído en estos pecados nacionalistas, digamos, por haber querido infundir una cierta mitología a la ciudad de Buenos Aires, entonces abundó en términos de color local, digamos, que es una cosa que después con el paso del tiempo Borges fue abandonando, va a terminar detestando y va a terminar avergonzándose de todos estos primeros libros, o de casi todos, ¿no es cierto? Sobre todo del tamaño de mi esperanza, que es el más barroco en este sentido del color local. Pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué Borges dice esto y se acusa a sí mismo, ¿no es cierto? Había en ese momento, unos años, un par de años antes, salido un artículo de Murena, ¿no es cierto?, en la revista Sur, nada menos, Murena escribía en Sur, como Borges mismo, ¿no es cierto?, en el que lo acusaba, o sea, Murena hace un análisis de las vanguardias del siglo XX, ¿no? Y habla específicamente del grupo Martín Fierro, ¿no es cierto? Y acusaba a Borges justamente de, de esto, de ser un falso nacionalista, de ver la realidad argentina como un turista y de abusar de términos coloquiales argentinos, muchos de ellos muy artificiosos, cosa que es cierto. Murena lo acusaba de eso a Borges. Entonces, en este texto, Borges toma las mismas acusaciones que le hace Murena y las pone en boca de él mismo y se las hace él mismo, ¿viste? Es una maniobra como para, ¿viste?, zafar de las acusaciones de Murena, como diciendo yo también ya me había dado cuenta de eso y me arrepiento, ¿m? Y por eso digo que aquellos libros son olvidables y por suerte están olvidados, cosa que no es cierto, no están olvidados, después se publicó todo, no importa. Eso por un lado. Y después estamos en la época de Perón. ¿M? Estamos en el año 51. Esta conferencia él la dicta en el Colegio Libre de Estudios Especiales, qué sé yo, que era un think tank del antiperonismo, ¿no es cierto? En ese colegio de estudios libres, o sea, era, digamos, un nido de intelectuales opositores al peronismo, ¿eh?
Y también la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, en aquel momento era otro núcleo de los intelectuales opositores y Borges era el presidente también de la SADE. O sea, esto que está diciendo Borges en realidad este, es en contra de la impronta nacionalista que el peronismo le estaba tratando de meter a la cultura argentina, ¿no es cierto? ¿Eh? Entonces, es un escrito contra eso también. Ahí hay una justificación, digamos, política. César dice algo, esta misma publicación sobre la orden, la da en el prólogo de Artificio. Sí, claro, Sí, sí, lo exactamente. dice textualmente. Y Sí. la misma calle replica lo mismo, exactamente lo Exactamente, mismo. sí, bueno, Borges repetía muchísimo estas cosas, ¿viste? Muchas de esas cosas. Bueno, entonces, y por otro lado, más allá de esta crítica de Murena, o sea, esto Borges hace el mea culpa esta para zafar de la acusación en realidad de nacionalismo que le estaba endilgando Murena. Murena le daba desde el lado del liberalismo, pero a su vez, para esta misma época, Borges estaba siendo de alguna manera reivindicado por Marechal, ¿eh? Del otro palo completamente distinto. Marechal, cuando surge el peronismo, se convierte en un intelectual orgánico del peronismo, ¿eh? En un militante, era uno de los intelectuales, digamos, de más fuste que tenía el peronismo. Entonces Marechal, haciendo un análisis, igual que Murena, de aquella revista Martín Fierro, Marechal la pone como una publicación o un movimiento cultural precursor de alguna manera, a través de sus temas, de lo que iba a ser después la cultura peronista. Cosa que ustedes imaginarán que a Borges no le gustaba mucho, ¿viste? Y con los mismos argumentos de Murena, que le criticaba ese falso nacionalismo a Borges, Marechal reivindicaba el nacionalismo de, entre otros, Borges, ¿m? Que había sido uno de los primeros en plantear los temas argentinos como había que plantearlos. Entonces, Borges inmediatamente se quiere desprender de ese, ¿viste? De esa cucarda que le había metido Marechal y por eso hace esa autocrítica tan feroz, ¿no es cierto? Y se acusa a él mismo de todo esto. ¿Se entiende más o menos el contexto? O sea, Borges era un tipo que cada vez que aparecía una reedición corregía absolutamente lo que a él le parecía que tenía que corregir. Ha deformado 50.000 textos, ¿no es cierto? Hacía estas manganetas. Este ensayo lo mete en un libro de 1932 que está completamente desfasado en el tiempo, ¿no? Eh, pero ¿por qué lo hacía? Entre otras cosas, está bien, había cierta vergüenza retórica hacia aquel primer barroquismo ultraísta que él tenía, pero también Borges se iba acomodando a los tiempos. Entonces, lo que en aquel momento de la década del 20, en todo caso, estaba bien y funcionaba, y era una búsqueda, y era una ruptura, y era una cosa nueva, hoy en día, pasados 20 años o más, con el peronismo en el gobierno, podría llegar a hacer funcionar al peronismo. Y Borges hacía estas manganetas también por una cuestión de posicionamiento político. ¿Eh? No tiene ningún empacho en desdecirse, no desdecirse, digamos, arrepentirse de aquellas cosas y ponerlas en otro contexto. Entonces él pone aquella impronta como un abuso que él hizo, ¿visto? Un pecado de juventud, digamos, del que ahora por supuesto me arrepiento absolutamente. ¿Mm? ¿Alguien me quería decir algo? Me estoy yendo un poco de rosca, ¿no? Demasiado teórico, ¿no? Bueno, no importa. Digo para darle un poco de contexto a todo esto. Bueno, sigamos entonces. Ahora quiero hablar de una obra justamente ilustre que suelen invocar los nacionalistas. Esto está escrito contra el nacionalismo, ¿eh? Me refiero a Don Segundo Sombra de Guiraldes. Los nacionalistas nos dicen que Don Segundo Sombra es el tipo de libro nacional. Pero si comparamos Don Segundo Sombra con las obras de la tradición gauchesca, lo primero que notamos son sus diferencias, efectivamente, ¿no es cierto? Don Segundo Sombra abunda en metáforas de un tipo que nada tiene que ver con el habla de la campaña y sí con las metáforas de los cenáculos contemporáneos de Montmartre. ¿M? Borges decía que Don Segundo Sombra era un gaucho simbolista. Bueno, en cuanto a la fábula, a la historia, es fácil comprobar la historia de Don Segundo Sombra, ¿no? Aquella relación del
paisano ya viejo con el joven, ¿no? En cuanto a la fábula, la historia es fácil comprobar en ella el influjo del Kim de Kipling, cuya acción está en la India y que fue escrito a su vez bajo el influjo de Huckleberry Finn de Mark Twain, Epopeya del Mississippi. Al hacer esta observación no quiero rebajar el valor de Don Segundo Sombra, al contrario, quiero hacer resaltar que para que nosotros tuviéramos ese libro fue necesario que Guiraldes recordara la técnica poética de los cenáculos franceses de su tiempo, por una parte, y la obra de Kipling que había leído hacía muchos años, es decir, Kipling, Mark Twain y las metáforas de los poetas franceses fueron necesarios para este libro argentino, para este libro que no es menos argentino, lo repito, por haber aceptado esas influencias. ¿Qué les parece este razonamiento? Es bien interesante, ¿no es cierto? O sea, un libro tan argentino como el Don Segundo Sombra, tiene tres pilares fundamentales de influencia que son absolutamente de otra, que vienen de otro lado, ¿no es cierto? Y es tan argentino como el Martín Fierro, no más ni menos, es tan argentino, ¿cierto? Aquel de me fui como quien se desangra, ¿no? Don Segundo Sombra, que es lo único que uno se acuerda del libro porque tuvo la mala idea de ponerlo como última frase. Lo hubieran echado por ahí por el medio, hubiera estado más eficaz, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se ve que le gustó y se la fue reservando. Lili, dale. Hay otra frase que uno recuerda, esa de los ojos que se inundan de estrellas cuando está mirando el cielo. Bueno, a mí me quedó eso, Sí, los bueno, ojos claro. de estrellas y se va como se desangra. En los ojos inundados de estrellas, me fui como que no suena muy gauchesco, es más bien Mallarmé o alguno de esos, ¿no? O Verlaine, pero bueno, está bien. Sigamos entonces. Quiero señalar otra contradicción. Los nacionalistas simulan venerar las capacidades de la mente argentina, pero quieren limitar el ejercicio poético de esa mente a algunos pobres temas locales, como si los argentinos solo pudiéramos hablar de orillas y estancias y no del universo. Pasemos a otra solución. Bueno, esa era la impronta gauchesca. Otra solución. Se dice que hay una tradición a la que debemos acogernos los escritores argentinos y que esa tradición es la literatura española, ¿eh? Acá hay otro palo. Este segundo consejo es, desde luego, un poco menos estrecho que el primero, pero también tiende a encerrarnos. Muchas objeciones podrían hacérselo, pero basta con dos. La primera es esta: la historia argentina puede definirse sin equivocación como un querer apartarse de España, como un voluntario distanciamiento de España, ¿eh? Lo cual es cierto. La segunda objeción es esta: entre nosotros, el placer de la literatura española, un placer que yo personalmente comparto, suele ser un gusto adquirido. Yo muchas veces he prestado a personas sin versación literaria especial obras francesas e inglesas y estos libros han sido gustados inmediatamente, sin esfuerzo. En cambio, cuando he propuesto a mis amigos la lectura de libros españoles, he comprobado que estos libros les eran difícilmente gustables sin un aprendizaje especial. Por eso creo que el hecho de que algunos ilustres escritores argentinos escriban como españoles, Larreta, por ejemplo, es menos el testimonio de una capacidad heredada que una prueba de la versatilidad argentina. Bueno, este argumento, más o menos, ¿viste? Es un argumento muy caprichoso de Borges. ¿Por qué lo afirma? Bien, porque comprobé que cuando les daba literatura inglesa les gustaba más que cuando les daba literatura española. Y sí, bueno, ¿y cómo lo comprobás eso? ¿Qué sé yo? Es un argumento endeble. Es el veneno que tenía Borges contra la literatura española. Dice, gusto que yo personalmente comparto, dice. Mentira, no lo compartía. A Borges le gustaba el Quijote, le gustaban algunas cosas, pero después toda la literatura española no existía para Borges. Sí, Daniel. Sí, Isaías. No, yo creo que el argumento pasa por, yo lo haría pasar por otro lado. Me parece que, y nos pasa hasta el día de hoy, que cuando uno lee literatura escrita en España, tiene un problema con el lenguaje. O sea, es un español que no es el que nosotros hablamos, que está lleno, la literatura española es muy costumbrista en Sí, general, bueno, está sí. llena de localismos, y eso nos resulta a nosotros más difícil que leer una buena traducción de un libro inglés o francés
que es en un español más neutro. Me parece que hay como una resistencia a esa cuestión tan española que tiene la literatura española, ¿no? Me parece Sí, que no, puede pasar por ahí seguro. la cosa. Puede pasar, pero sabes que me parece que sí, o sea, sí, eso que vos decís es verdad. Eso pasa con la literatura, sobre todo española, digo, más bien madrileña, ¿viste? Más bien de la literatura más urbana, ¿viste? En general. Que sí, que efectivamente está lleno de localismos que son infumables, ¿viste? Porque uno se queda afuera. Incluso en traducciones madrileñas de obras inglesas o norteamericanas también, ¿viste? Le meten cosas locales, viste, que te sacan completamente del eje. Pero no pasa con toda la literatura española, digamos, parece a mí, ¿no? Vos tenés a los poetas, por ejemplo, qué sé yo, lo de la década viste, la generación del 20 qué sé yo, Machado y demás, viste, que no son exclusivamente cerrados en lo local, son bastante contundentes, viste, hay de todo, viste. Yo no sé si en aquel momento era tan acusado este localismo como lo es hoy en día, ¿no es cierto? Pasa con España es que siguen manteniendo en el idioma, la Real Academia Española, ¿viste? Hay que hacer la veña, ¿viste? Pararse, siguen manteniendo esa noción del imperio que fueron en algún momento, ¿viste? O sea, siguen siendo imperialistas en cuanto al idioma. Y entonces, no, o sea, lo que ellos dicen, no conciben que pueda no gustar o no entenderse en otros ámbitos lingüísticos. Se ve un poco como que se llevan por delante el idioma, ¿viste? Y no les importa mucho. Pues bueno, está bien. Ahora, me parece un poco endeble este razonamiento puntual, es decir, bueno, a algunos amigos les di libros y les gustaron y a otros, ¿viste? Les costó más, ¿viste? Está bien, es casi un chiste, ¿no es cierto? Tampoco nos vamos a tomar al pie de la letra lo que dice Borges. Sabemos a dónde apunta, ¿viste? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, entonces dice, llego a una tercera opinión. Entonces, por un lado la gauchesca, por el otro lado tenemos que ser como los españoles, y la tercera es la siguiente, que he leído hace poco sobre los escritores argentinos y la tradición, y que me ha asombrado mucho. Viene a decir que nosotros, los argentinos, estamos desvinculados del pasado, que ha habido como una solución de continuidad entre nosotros y Europa. ¿Mm? Fíjense que Borges va a decir siempre entre nosotros y Europa, nunca va a decir entre nosotros y España. Siempre es así esto. Bueno, entonces, esta es la tercera, ¿no? Que ha habido una soledad entre nosotros y Europa. Según este singular parecer, los argentinos estamos como en los primeros días de la creación. El hecho de buscar temas y procedimientos europeos es una ilusión, un error. Debemos comprender que estamos esencialmente solos y no podemos jugar a ser europeos. Este es el tercer razonamiento con respecto al argentino y la tradición. Entonces, la solución este, del color local, la solución hispánica y esta solución adamista, podríamos decir. Estamos en cero, ¿viste? Bueno, esta opinión, dice Borges, me parece infundada, esto de estar en cero, ¿no? Comprendo que muchos la acepten, porque esta declaración de nuestra soledad, de nuestra perdición, de nuestro carácter primitivo, tiene como el existencialismo los encantos de lo patético. Esto es muy, muy Borges, ¿no? Palo al existencialismo, de paso, viste, ya que estamos, nos quedaba cerca, tiene como el existencialismo el encanto de lo patético y sigue, ¿eh? No se va a quedar acá, dice. Muchas personas pueden aceptar esta opinión porque una vez aceptada, esto de estar en cero, se sentirán solas, desconsoladas y de algún modo interesantes. Eso es genial, ¿viste? O sea, mirá que esta solución es encantadora. ¿Viste? Soy interesante porque, viste, estoy perdido en el universo, ¿viste? Bueno, este... Acá tenés a Borges a pleno. Bueno, sin embargo, he observado que en nuestro país, precisamente por ser un país nuevo, hay un gran sentido del tiempo. Todo lo que ha ocurrido en Europa, los dramáticos acontecimientos de los últimos años de Europa han resonado profundamente aquí, ¿no? La guerra, ¿no? El hecho de que una persona fuera partidaria de los franquistas o de los republicanos durante la Guerra Civil Española o fuera partidaria de los nazis o de los aliados, ha determinado en muchos casos peleas y distanciamientos graves.
muy graves. Esto no ocurriría si estuviéramos desvinculados de Europa. En lo que se refiere a la historia argentina, creo que todos nosotros la sentimos profundamente. Y es natural que la sintamos porque está, por la cronología y por la sangre, muy cerca de nosotros. Los nombres, las batallas de las guerras civiles, las guerras de la independencia, todo está en el tiempo y en la tradición familiar muy cerca de nosotros. ¿Cuál es la tradición argentina? Se pregunta. Creo que podemos contestar fácilmente y que no hay problema con esa pregunta. Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental. Y creo también que tenemos derecho a esta tradición, mayor que el que pueden tener los habitantes de una u otra nación occidental. Y acá Borges va a terminar perfilando su posición, ¿viste? Es decir, Borges era un guerrillero desde el margen, ¿no? Está la centralidad europea, si querés, o occidental, y está esta posición de Borges. Tenemos derecho a toda la tradición europea o universal, pero además tenemos más derechos que otros, ¿viste? Y ahora va a poner sus razones, ¿no? Mayor, bueno, recuerda aquí un ensayo de Thorstein Veblen, sociólogo norteamericano, sobre la preeminencia de los judíos en la cultura occidental. Se pregunta si esta preeminencia permite conjeturar una superioridad innata de los judíos, y contesta que no. Dice que sobresalen en la cultura occidental porque actúan dentro de esa cultura y al mismo tiempo no se sienten atados a ella por una devoción especial. Esto es una gran observación. Por eso dice, a un judío siempre le será más fácil que a un occidental no judío innovar en la cultura occidental. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es evidente, o sea, porque no está totalmente metido en la inercia de la cultura occidental. Tiene otra matización, ¿no es cierto? Y eso le va a permitir ser más creativo, innovar, ¿no es cierto? Y ahora va a hablar de otro pueblo, ¿no? Este, mm, bueno. Y lo mismo podemos decir de los irlandeses en la cultura de Inglaterra. ¿Eh? Dice así, tratándose de los irlandeses, no tenemos por qué suponer que la profusión de nombres irlandeses en la literatura y la filosofía británica se deba a una preeminencia racial. ¿Eh? Acá también, de paso, insistiendo que no se trata de una cuestión racial, también se está poniendo de un lado el mostrador, ¿no es cierto? Porque muchos de esos irlandeses ilustres, Joe, Berkeley, Swift, fueron descendientes de ingleses, fueron personas que no tenían sangre celta. Sin embargo, les bastó el hecho de sentirse irlandeses distintos para innovar en la cultura inglesa. Creo que los argentinos, los sudamericanos en general, estamos en una situación análoga. Podemos manejar todos los temas europeos, manejarlos sin supersticiones, con una irreverencia que puede tener y ya tiene consecuencias afortunadas. Acá está la clave de la cuestión. O sea, somos marginales, ¿viste? Venimos de allá, pero estamos en la periferia. Por lo tanto, compartimos, digamos, el sustrato, pero podemos darnos el lujo de ser irreverentes, cosa que un francés, un alemán no pueden, porque están metidos en una inercia férrea, una inercia cultural muy férrea. Acá es todo más lábil, ¿no es cierto? Entonces podemos jugar más con la cuestión, podemos mover las piezas de otra manera. Y acá Borges pone toda, digamos, toda la creatividad del lado de la periferia, ¿viste? A diferencia del centro que está como estratificado ya, ¿no? Dice, esto no quiere decir que todos los experimentos argentinos sean igualmente felices. Creo que este problema de la tradición y de lo argentino es simplemente una forma contemporánea y fugaz del eterno problema del determinismo. Esto es interesante. Si yo voy a tocar la mesa con una de mis manos y me pregunto, ¿la tocaré con la mano izquierda o con la mano derecha? Y luego la toco con la mano derecha, los deterministas dirán que yo no podía obrar de otro modo y que toda la historia anterior del universo me obligaba a tocarla con la mano derecha y que tocarla con la mano izquierda hubiera sido un milagro. Sin embargo, si la hubiera tocado con la mano izquierda, me habrían dicho lo mismo, que había estado obligado a tocarla con esa mano. Lo mismo ocurre con los temas y procedimientos literarios. Todo lo que hagamos
con felicidad los escritores argentinos, pertenecerá a la tradición argentina. No hay otra manera. Esto es como el determinismo. De igual modo que el hecho de tratar temas italianos pertenece a la tradición de Inglaterra por obra de Chaucer y de Shakespeare. Creo además que todas estas discusiones previas sobre propósitos de ejecución literaria están basadas en el error de suponer que las intenciones y los proyectos importan mucho, ¿eh? Y acá nos encontramos con otra cuestión que hablamos muchas veces en distintos encuentros que tuvimos, ¿no es cierto? El tema de lo que uno se propone y de las intenciones de uno, ¿viste? Que nada, que son simples excusas, ¿viste? No, no se trata de intenciones, ni de proyectos, ni de lo que uno quiere hacer. Se trata de los resultados, ¿viste? Y el resultado tiende a ser muy diferente de lo que uno intentó, ¿no es cierto? De las propias intenciones. A lo mejor al autor sí le cierra su resultado, pero en la recepción lectora, la interpretación de ese resultado va a estar lejos de las intenciones del autor, seguramente, ¿no es cierto? Y acá Borges, esto lo dice en muchas oportunidades, acá lo vuelve a decir. Dice, el error de suponer que las intenciones y los proyectos importan mucho. Tomemos el caso de Kipling. ¿M? Kipling dedicó su vida a escribir en función de determinados ideales políticos. Quiso hacer de su obra un instrumento de propaganda del imperio inglés, ¿no es cierto? Y sin embargo, al fin de su vida, hubo de confesar que la verdadera esencia de la obra de un escritor suele ser ignorada por este, y recordó el caso de Swift, que al escribir Los viajes de Gulliver quiso levantar un testimonio contra la humanidad y dejó, sin embargo, un libro para niños. Ese sería el caso más extremo, ¿no es cierto? Tampoco es tan así, ¿eh? O sea, hay unas ciertas versiones de Swift que son para niños, que están adaptadas. Pero ahí están los viajes de Gulliver originales que no son un libro para niños, efectivamente. Bueno, sigo. Y dejó un libro para niños. Platón dijo que los poetas son amanuenses de un Dios que los anima contra su voluntad, ahí está, contra sus propósitos, como el imán anima a una serie de anillos de hierro. Por eso repito que no debemos temer y que debemos pensar que nuestro patrimonio es el universo, ¿eh? Ensayar todos los temas y no podemos concretarnos a lo argentino para ser argentinos, porque o ser argentino es una fatalidad, y en ese caso lo seremos de cualquier modo, o ser argentino es una mera afectación, una máscara. Creo que si nos abandonamos a ese sueño voluntario que se llama la creación artística, seremos argentinos y seremos también buenos o tolerables escritores. Y ahí termina nuestro ensayo de hoy. Este, ensayo, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Esto es bastante lúdico, también bastante caprichoso, ¿no? Insisto con el tema de los camellos, ¿no es cierto? Que no hay camellos en el Corán. Bueno, Borges dice que dice el otro que no hay camellos. No importa si hay camellos en el Corán o si no hay camellos, ¿viste? En mi Corán, digamos, hay camellos. En el de alguno de ustedes no lo sabrá. No importa. Seguimos siendo árabes, ¿viste? Porque es una fatalidad. El determinismo, nos puso en ese lugar, ¿eh? O seremos cualquier otra cosa. Hagamos lo que hagamos, vamos a ser lo que somos. Por eso arranca diciendo que se trata de un pseudo problema, ¿viste? ¿Y por qué vamos a renunciar a toda la tradición? No solamente la tradición occidental, sino los chinos, los hindúes, ¿viste? Podemos meternos con cualquier cosa, no vamos a dejar de ser argentinos, ¿no? ¿Viste? Nada, por más que escribamos haikus, no nos vamos a convertir en japoneses, serán haikus, qué sé yo, porteños o haikus cordobeses, ¿no? Inevitablemente. Pero escribiendo un haiku cordobés o un haiku tucumano, de alguna manera estamos modificando un poquito la tradición férrea del haiku, como, ¿no es cierto? Porque sí, porque tenemos esa capacidad de irreverencia, no, no la perdamos, ¿no es cierto? Que hace que de a poquito nos vayamos contaminando un poco la tradición esa férrea, de la que un japonés no podría escapar, pero como nosotros, ¿viste? Una de las mejores formas de ser japonés e innovador es no siendo japonés. Que es nuestro caso, ¿eh? Y así en general, digamos. Bueno, si quieren decirme alguna cosita, ¿qué les pareció? Alguna... Bien.
¿Estamos bien con esto? ¿Les gustó? Justo. A ver, Daniel, ¿vos querías decir Eh, algo? Daniel, no te escucho. Perdón, estamos. no, estaba silenciado. Ah, Perdón. Sí, no, lo primero era que entiendo, y vos corregime si no, Isaías, que este ensayo es la base del famoso libro de Beatriz Arlo Borges, un escritor en las orillas, ¿no? sí, O sea que lo que hace Sarlo es básicamente desarrollar un poco más estas ideas muchísimos años después, ¿no? Así que ese sí. libro me parece que es como una amplificación de este ensayo. Pero después quería decir dos cosas, ¿no? Primero que me parece que hay como una reivindicación al principio del Martín Fierro, porque primero, digamos, hay como una acusación contra la gauchesca en el sentido de la artificialidad, pero después hay una reivindicación del Martín Fierro cuando hace esta alusión a la payada con el Moreno, en el sentido de que termina entregándose a los grandes temas universales sin necesidad de color local, ¿no? Exacto. Y que quería señalar, porque acá hay una persona, Mercedes, que es de azul, ¿no? Sí. Mercedes. No, porque me acordé que un escritor amigo me dijo algo que yo nunca comprobé, Fernando Sorrentino, que es un estudioso del Ah, Martín sí, sí, Fierro. Sorrentino. Sí, que en el Martín Fierro prácticamente no se mencionan lugares de la Argentina, o sea, la topografía argentina no existe y que menciona, yo no sé si es verdad, me lo dijo él, un solo lugar que es el azul, porque se le ponía el artículo delante. Se le De hecho, ponía el Borges también lo artículo. usa como el azul, El ¿no? rosario, el azul, sí. Sí, el azul, y que es el único lugar que menciona en el sentido de que Hernández no quería cargar las tintas con demostrar que esto sucedía acá en La Pampa, sino que con esas omisiones él se proponía una obra más universal. No, no sé si es así o no, pero lo señalaba porque justo hay una persona de azul y me vino a la cabeza eso. Y lo otro que sí te quería preguntar, Isaías, hablando de este tema de la artificialidad del lenguaje que él acusa a la gauchesca, es un cuento que no sé si lo han trabajado, a mí siempre me costó mucho y nunca me gustó, que es La fiesta del monstruo, que Ah, creo que sí, escribió sí, Borges sí. con Bioy Con Casares. Bioy. Si no, ese nunca lo Claro, hicimos acá, pero sí, bueno, digamos, es un cuento, a mí tampoco, en realidad, digamos, no es de lo mejor que produjeron, ¿no? sí, Es un cuento pero demasiado ido de rosca, ¿viste? Demasiado, digamos, falseado por una cosa muy coyuntural, ¿viste? Demasiado sí. coyuntural, me Sí, pareció. pero yo te lo preguntaba porque ahí ese libro está escrito en un lenguaje, el personaje que lo cuenta, que es como una cosa rarísima, digamos, es como una especie de grasa, Sí, pero que en realidad el que habla es un cajetilla, alguien de la clase alta. O sea, es un lenguaje que no existe. A mí me llamó no, mucho la no, atención, sí, me sí, chocó sí. mucho. Digo, porque ahí Borges vuelve a cometer un pecado de lo que él está denunciando. O sea, Sí, Borges sí, con sí. Bioy Casares, no es Borges puro, Con ¿no? Bioy, Que sí, es crear un claro. lenguaje artificial. No sé qué te parece, porque a mí siempre me No, desconcertó y la sí, verdad es es que más, nunca te me pude digo, o sea, meter mucho. ese cuento es un caso extremo de esto que vos estás señalando. Efectivamente, es una cosa medio infumable desde el punto de vista retórico, ¿viste? Más allá del tema, ¿viste? Es una especie de reescritura en breve del Matadero, ¿viste? Una cosa así, ¿viste? Pero sí, el lenguaje es insoportable. Pero si vos lees muchas de las obras que escribieron juntos Borges y Bioy, ¿viste? En colaboración tienen este mismo lenguaje. O sea, llega un punto, viste, que ese lenguaje que utilizan es como un chiste interno de cuando ellos estaban escribiendo, Sí, me imagino, sí. los textos en la Mm, casa de mm. Bioy, por lo general, viste, y se reían muchísimo. Pero para un lector no resulta tan gracioso, ¿viste? Termina siendo medio insoportable, ¿viste? Cargan demasiado las tintas con eso. Hay algunas cosas de Bustos Domecq, ¿viste? O de Isidro Parodi, están muy bien, son graciosas, pero en general qué sé yo, más o menos. Están muy lastradas por esto que vos decís, ¿viste? Por ese lenguaje un poco exótico, ¿viste? Que ¿viste? No, pretende reflejar un habla que no es el de ¿viste? No existe, ¿viste? Entonces suena muy artificioso. Hay que remarla un poco contra ese obstáculo como para sacarle un poco de gusto a los textos, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Y yo no creo que vaya. No va contra la retórica en realidad de la gauchesca. O sea, está diciendo simplemente que es tan artificial como cualquier otro mecanismo literario. Pero dice, reivindica tanto al Martín Fierro como al resto de la gauchesca Mm, la reivindica. O sea, está bien. Pero, o sea, no creamos que eso es genuino. Es tan artificial como cualquier otra obra mm. literaria.
cierto. A Y ver, no Rubén, dice vos, nada del Facundo, bueno, no, no, con Ah, Sarmiento tuvo raro. un tema, Borges, ¿viste? Lo fue digiriendo con los años hasta después reivindicarlo ya en la vejez, ¿no? Tuvo muchos problemas. Rubén, vos que tenés la mano levantada. está sin micrófono. Ah, Hola, ¿qué está. tal? ¿Cómo Ahí están? está. Eh, sí. No, me pareció interesante un aspecto del ensayo este que dice, que habla que pone el ejemplo de los judíos o el ejemplo de los irlandeses, que como están, digamos, en una orilla de lo que sería la hegemonía de la cultura, tienen la libertad de incidir, no es que tengan la libertad, pueden incidir más sin tanta culpa, digamos, ¿no? Sí, Me hizo acordar a un texto de Deleuze que habla, que creo que se llama las literaturas menores, en el que, menores en ese sentido, que no son centrales, digamos, claro. y habla de Kafka como una literatura menor y un poco hace recaer la originalidad de Kafka, eh, porque Kafka escribía desde Praga, que no era central literariamente, ¿no? Y eso me lleva también a Arlt, a Roberto Arlt, que acá lo nombraste vos, que también me acordaba de algo, creo que Pile decía bueno, a Arlt se le criticaba que leía malas que leía a los rusos en traducciones, bueno, todos lo leen, pero encima malas traducciones y que además lo copiaba y que intercalaba arte no, perdón, ciencias ocultas, Sí, 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 referencias sí. a mecánica, y, y que precisamente todo eso constituiría un aspecto o una construcción muy argentina de la literatura, porque Exactamente, es lo que claro. hacen eso habla que Art era un escritor muy argentino y no como algunos lo querían hacer como que copiaba, digamos, a los rusos. Ah, no, no, Copiar a no, los por rusos, supuesto, argentino en claro. todo caso. Él partía, sí, partía de, digamos, de traducciones infames, como muchos, viste, en algún Sí. momento Sí, leímos esas cosas, ¿no es cierto? sobre todo de los Y rusos. los rusos, claro, Mm. viste, y bueno, pero con eso él era su material de laburo. O sea, vos lees está bien, lees a Art, podés en alguna percibir algunas resonancias de Dostoyevsky en algunas cosas puntuales, en algunas escenas, en algunas situaciones. Pero si eso lo leyera Dostoyevsky, viste, le resultaría una cosa exótica completamente, ¿viste? Porque es argentino, Sí, tal más cual, claro. argentino no se consigue, ¿viste? Esa precariedad de los personajes, ¿viste? De la situación, precariedad permanente, ¿viste? Eso es bien argentino, ¿eh? Sí, Pero sí, no, está muy bien, ¿viste? En cuanto a Kafka, sí, ¿viste? Kafka escribió desde un costado del Imperio Austrohúngaro, si vos querés, ¿viste? Desde una cosita así, ajá, desde un borde. Un En tipo que alemán, en escribía en alemán, alemán. siendo checo, escribía en alemán. no, ¿Viste? Entonces además, estamos, sí. ¿viste? Está en distintos bordes, ¿viste? O sea, para nada en el centro. Después se hizo una Sí, figura central, ¿viste? Pero precisamente por esa especie de exotismo. Kafka es un bicho, perdón, porque es la metamorfosis, pues es un bicho extraño, Sí. ¿viste? Que no, fue involuntario. sí, Bueno, eso del borde también, eso de la centralidad que tenía en su momento, digamos, en principio del siglo XX, o debía tener, se suponía que ellos decían que la literatura española, creo que de Torre fue quien dijo que el meridiano de la sí, sí, literatura en sí. lengua castellana pasaba por España, por Sí, Madrid. bueno, de todo, Y sí, en los sí. famosos epitafios de Martín Fierro, que Borges le mandó, Meridiano, hacete un lado que voy a escupir, le puso. Sí, claro, claro. Este, Borges, de Torre, que era el cuñado, fue el cuñado de Borges después, viste, a Ah, la larga. después Sí, terminó siendo ese el era un cuñado, tipo, sí. bueno, un madrileño, viste, con Adoraba. eso está todo dicho, viste. Pasaba, viste, claro, cualquiera, el meridiano siempre pasa por tu casa, viste. O sea, eso es así, Por la viste. casa. Claro, viste. Para Hegel el espíritu pasaba por Alemania, o sea, tenía su último florecimiento en Alemania, y así, viste. Bueno, este se corre de todo,
O sea, acá tenés siempre esto, lo de Borges es una cosa como de trinchera, como de borde, ¿viste? Eso que después dijo Sarlo, el escritor en las orillas, ¿viste? Como alguien dijo acá, obviamente, pero todo parte de acá, ¿viste? Y la reivindicación de la periferia, ¿eh? De la periferia. Por eso cuando se dice, viste, que Borges es un tipo del establishment, ¿no es cierto?, de la alta cultura, No, no es nada que ver. verdad, viste, no es verdad. Su No. operatividad pasaba por otro lado, con irreverencia, viste. Eh, tratar, encararse con la cultura o con los grandes autores o con los grandes maestros o con los grandes mentores con veneración, pero sin respeto. Ahí por ahí va la fórmula, ¿viste? Bien. Me parece que es la Bueno, mejor yo manera de creo, asimilarlo, ¿no? Sí, Lili. creo que acá siempre fue un tema eh, de inquietud, ¿no? ¿Qué es por qué si se es argentino, si se Bueno, toman temas sí. locales? Eso fue muchos años después. A Borges no se lo consideraba un escritor, entre comillas, argentino. Él No, escribió en el año 50. Yo estudié en el año 70 y Borges no. Como claro. Victorio Ocampo, utilizaban términos Bueno, europeos, pero que, hablaban en claro. francés, ¿no? Y quiero comentar algo que me vino a la cabeza, Humberto Eco, cuando estuvo en la Argentina, viajó en tren hasta Jujuy a Ah, dar mira, clases. Y él dijo, yo en el viaje en tren me pregunté, ¿qué es un tipo argentino? ¿Cuál es el tipo argentino? Y bueno, un tipo argentino es un tipo que está en un café en Buenos Aires a las 12 de la noche y se pregunta, ¿qué es ser un tipo ahí está. argentino? Efectivamente, claro. Encima tenés esa inmensidad, viste, que Humberto Eco, sí, la tenía tenés 10 claro. países en un solo Es un país. tema Pero que además continuó es una, inclusive, sí, claro, pero además esa permanente. cosa es como también un poco, no sé si es hasta qué punto, hoy en día no sé porque es algo, estoy saliendo menos, viste, pero esa cuestión de decir ese deporte argentino de no saber quiénes somos, ¿viste? O de jugar a no saber quiénes somos, o de, ¿viste? De estar pendientes de la mirada de otros, del exterior, ¿viste? A ver qué piensa de nosotros en, qué sé yo, no sé, en Sicilia o en Londres, ¿viste? ¿Y qué te importa lo que piensan? O sea, que Claro, en realidad parece, ¿quiénes? ¿Viste? ¿Cómo nos ven en tal lado? ¿Viste? ¿Qué te pareció Buenos Aires? ¿Viste? ¿Qué te pareció la quebrada de Humahuaca? ¿Y qué te van a decir? ¿Viste? Pero es así, tenemos eso, ¿viste? ¿Y para qué? ¿Viste? Somos lo que somos, o sea, no podemos dejar de serlo, hagamos lo que hagamos, ¿viste? Si ahora se te da por escribir sonetos invertidos, vas a ser tan argentino como eras antes y como vas a seguir siendo, ¿viste? Entonces, bueno, más o menos Borges pone el punto en esto. Y bueno, este pero es, recalca la ventaja que tiene, los beneficios que tiene sí, también de poder ser por universal, que es supuesto, lo que claro quiere que un sí. O sea, escritor, tenemos derecho llegar a al todo. alma del ¿Viste? lector. Lo que pasa es que las culturas centrales, digamos, la centralidad está mucho más formateada y está más rígido. ¿Viste? Un alemán tiene pauta, un francés, ¿viste? Sí, ¿No? Culturas muy asentadas, ¿viste? O sí. sea, no te permiten tanto movimiento. Nosotros podemos movernos para cualquier lado, podemos romper cosas y esas cosas rotas van a estar bien también, ¿viste? Bueno, más o menos va por ese lado. Y es también, en cierto modo, una cierta, digamos, puesta en escena o justificación de su propia arte poética, digamos, de su propia manera de hacer las cosas y de su manera de leer las cosas también, ¿no? Cuando Borges dice que él se consideraba mejor lector que escritor, Escritor. hay que matizarlo eso también. O sea, porque la manera de leer de Borges es estar creando también, es crear, es creativa, está creando con la lectura también, no deja de ser un escritor cuando lee también, ¿no? Y eso es algo que uno puede también considerar para uno mismo, ¿no? Así que bueno, vamos antes de terminar a ver si hay algún evento, algún chivo que quieran pasar. Esto está saliendo para todo el universo porque somos desde la periferia hacia el universo. Hablen Yo, ahora. mira, primero quiero resaltar que acá como tenemos
una persona el azul es nuestra representante de la Ah, minoría sí, gaucha. que tiene un Entonces deber y empezamos, tiene que buscar en el Martín Fierro a ver si aparece el claro. azul y si es lo único que aparece. También Bueno, aparece nada, el les quiero... libro de César Aira, aparece azul también en Mara Cautiva, el fortín azul aparece Ah, también. Pues tenés Sé que era, cuidado cuando lo nombras a Aira porque era niño de frontera, se sí. nos van a venir nos van a soltar los perros. Bueno, dale, a ver, Virginia, a ver. nada, me tengo que curar para el jueves porque tenemos la entrevista en El Aparejo, que es el ciclo que yo conduzco de entrevistas a poetas, que va a venir Laura Klein, que acá estoy con los libros de Laura Klein, fantástica. Y el otro jueves En presento la yo, Carriego, en La Carriego. ¿a qué Y el hora? otro jueves, que es 17, presento yo el libro de poesía Mm. en la Biblioteca Huiraldes. Tu libro de poesía. Y felicitaciones, desde Qué ya. Sí, estoy lindo. ¿Que muy se llama contenta con Muy cómo? eso. bien. Se llama Bloque de Hueso. En la Bueno, Guiraldes, el día 17 a las... 18 y va a haber brindis, así que los que estén por acá y que vengan y me voy a estar muy contenta de que Va a acompañen. haber champagne. Mm. Los voy a descorchar yo, así que tengan cuidado con el ojo porque, viste, apunto para cualquier lado. Bueno, bien, entonces, en la Guiraldes, el día 17 a las 18 horas, que bloque de son los horarios huesos. de las Bueno, bibliotecas. perfecto. Bueno, ¿alguien más quiere pasar algún Chivo. aviso? Es gratis por el momento, pero en algún momento vamos a empezar a cobrar. Bueno, yo les quiero decir que para la segunda quincena de agosto vamos a poner por fin en órbita el tan esperado seminario sobre formas breves, ¿no es cierto? Que les vengo anticipando y anticipando y anticipando, así que esta semana ya lo voy a alargar más formalmente, así que se van a enterar. Y empiezo yo, afortunadamente. Acá creo que hay una compañera que estuvo en el ciclo que hicimos de Borges, sobre Borges en la Biblioteca Cané, ¿no es cierto? Ah, Que Muy fueron bien. 8 encuentros que estuvieron muy lindos, ¿no es cierto? Que nos divertimos bastante. Bueno, se hace un segundo ciclo, ¿eh? Que va a ser a partir creo que el 7 de agosto empieza, no sé si ya ese es presencial, ¿no es cierto? Hay que inscribirse, bueno, no sé porque eso lo manejan biblioteca, así que bueno, estoy contento también con eso. Y dale con Borges, ¿viste? Estamos medio opinión fijo, ¿no? Pero bueno, funciona, parece. Así que bueno, les agradezco muchísimo, muchas ¿eh? gracias. Y vamos a Gracias, tratar muy, de muy hacer algo para interesante. dentro Gracias, de 15 días. gracias, Gracias. Chao, nos Gracias. vemos. Gracias, Isaías, Hasta gracias. luego. Bien, gracias. Muchas gracias. Hasta la gracias. próxima. Saludos a Otra todos. vez.